Mi nombre es Samuel, y vi cómo la mentira de un hombre desesperado trajo a la mujer más valiente que he conocido a la tierra más dura de Montana. Fue un engaño que pudo haberlo destruido todo, pero que también plantó la semilla de algo muy parecido a la esperanza. A veces, en el oeste, las cosas más verdaderas nacen de los comienzos más torcidos. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Déjame saber también desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbete al canal. La diligencia se marchó, levantando una nube de polvo ocre que tardó en disolverse, como si al propio aire le costara dejarla ir. Cuando por fin se asentó, lo único que quedó fue Elara Hayes, de pie junto a su modesto baúl, en medio de la nada. Era el otoño de 1888 en las llanuras de Montana, y el viento soplaba con una insistencia fría que se colaba por las costuras de su vestido de viaje, un traje pensado para las calles de Boston, no para este horizonte infinito y cruel. Frente a ella, el rancho Blackwood no era más que una casa de madera funcional, un granero y unos corrales que parecían insignificantes bajo un cielo inmenso y gris. El silencio era tan denso que podía oír el latido asustado de su propio corazón. Un tambor solitario en una tierra que no prometía consuelo, solo trabajo y soledad. Este era el lugar al que las cartas la habían traído. Pero la realidad era mucho más austera, más dura, y la promesa de un nuevo comienzo se sentía ahora como el borde de un precipicio. Entonces, la puerta de la casa se abrió, y en el umbral oscuro apareció Silas Blackwood. Era un hombre alto, de hombros anchos, forjado por el sol y el trabajo duro. Su rostro era un mapa de líneas severas, y sus ojos, del color del cielo antes de una tormenta, la recorrieron sin una pizca de calidez. No era la mirada de un futuro esposo, sino la de un capataz evaluando a un nuevo jornalero. La observó de arriba a abajo, su vestido polvoriento, sus manos finas aferradas al bolso, su postura encogida por el frío y el miedo. Elara sintió que la juzgaba y la encontraba frágil, inadecuada. Él no dio un paso para ayudarla con su equipaje, ni para darle la bienvenida. Se quedó allí, una silueta imponente y silenciosa que representaba todo lo que ella temía de esta nueva vida. Una dureza implacable, una soledad compartida que era peor que estar sola. La distancia entre el porche y el lugar donde ella estaba parada parecía un abismo infranqueable. El aire entre ellos se cargó con el peso de lo no dicho. Aquello no era un encuentro romántico. Era una transacción nacida de la necesidad más pura. Silas, viudo y con una hija pequeña, necesitaba una mujer que se ocupara de la casa y le diera un hogar a la niña. Elara, huérfana y sin un centavo, necesitaba un techo y un apellido que la protegiera del mundo. Ambos lo sabían, pero la cruda realidad de ese pacto silencioso era asfixiante. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener la suya, sintiendo cómo el terror le subía por la garganta. Había cometido un error terrible, había cambiado la jaula del orfanato por esta otra, más grande y vacía. Silas, por su parte, sintió una punzada de impaciencia. Veía su miedo y lo interpretaba como una debilidad que no podía permitirse en su rancho, en su vida. Cada segundo de silencio confirmaba que la memoria de su difunta esposa, Sara, seguía ocupando cada rincón de esa casa, haciendo que la presencia de esta extraña pareciera una profanación. Justo cuando el silencio se hizo tan pesado que amenazaba con aplastarlos, una figura diminuta se asomó por detrás de las piernas de Silas. Era una niña de unos 5 años, con el cabello rubio y despeinado y unos ojos grandes y curiosos que observaban a Elara sin miedo. Dio un paso vacilante hacia adelante, saliendo de la sombra de su padre a la luz pálida de la tarde.
Se detuvo a unos pocos metros, inclinando la cabeza, y con una voz infantil, clara como el agua de un arroyo, rompió el silencio helado. Miró directamente a los ojos de Elara y preguntó, ¿puedes ser mi mamá? La pregunta flotó en el aire, desarmando toda la tensión acumulada. Por un instante, el rostro endurecido de Silas se quebró, y en sus ojos apareció un destello de vulnerabilidad tan profundo y doloroso que lo cambió todo. Elara, paralizada por el miedo, sintió que esa simple pregunta no era una petición, sino el verdadero contrato que había venido a firmar. Silas Blackwood no nació con esa dureza en la mirada. Fue la tierra de Montana la que se la fue tallando año tras año como el viento esculpe la roca. Creció en ese mismo rancho, aprendiendo el lenguaje del cielo y del ganado antes que el de los hombres. Su padre era un hombre de pocas palabras, y su madre una sombra cansada que se desvaneció demasiado pronto. Así, Silas aprendió a encontrar compañía en el trabajo, en el ciclo inmutable de las estaciones. La soledad no era para él una enemiga, sino el estado natural de las cosas. Reparaba cercas con una paciencia infinita, amansaba potros con una firmeza silenciosa y sentía que cada palmo de esa tierra era una extensión de su propio ser. Era un hombre hecho de polvo, madera y silencio, mucho antes de que el dolor le sellara los labios para siempre. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que un atisbo de luz lograba colarse por las grietas de su seriedad. Esa luz tenía un nombre: Sara. La conoció en la feria del condado de Prairie Creek, un raro día en que se permitió bajar de las colinas y mezclarse con la gente. Ella no era de allí, había llegado con su familia desde el este, y traía consigo el olor a pan recién hecho y una risa que sonaba como campanillas en el aire denso del verano. Silas, que nunca había sido bueno con las palabras, simplemente se quedó mirándola mientras ella admiraba una colcha que había ganado un premio. Sus manos, acostumbradas a las riendas y al martillo, se sintieron torpes y vacías. Fue ella quien se acercó, con tintos, una curiosidad genuina en sus ojos azules, y le preguntó por las marcas de sus manos. Él, por toda respuesta, solo pudo murmurar que eran del trabajo. Aquella torpe presentación fue el inicio de algo lento y firme, como el crecimiento de un roble. Su cortejo no se basó en poemas ni en flores compradas, sino en gestos que solo ellos entendían. Un día, él apareció en la granja de su padre y reparó sin que nadie se lo pidiera una puerta que llevaba meses descolgada. A la semana siguiente, ella le dejó en su carromato una cesta con empanadas de manzana, aún calientes. Se encontraban a medio camino entre sus tierras, junto a un arroyo, y hablaban de cosas sencillas, del tiempo, de la salud de los animales, de los sueños que apenas se atrevían a nombrar. Una noche, bajo un cielo cuajado de estrellas que parecían al alcance de la mano, él le prometió que construiría una casa donde ninguna tormenta pudiera derribar las paredes, y ella le prometió que llenaría esa casa de calor. Y cumplieron sus promesas. Silas se casó con Sara y la llevó al rancho Blackwood. La casa, que hasta entonces solo había sido un refugio funcional contra el viento y la nieve, empezó a transformarse. Sara colgó cortinas de tela clara en las ventanas, plantó un pequeño jardín de hierbas junto a la puerta y llenó el aire con el sonido de su voz, a veces cantando, a veces simplemente hablando con las gallinas. Silas, aunque seguía siendo un hombre de pocas palabras, encontraba la manera de demostrarle su amor. Le construyó una mecedora con la madera más suave que encontró, lijándola hasta que no tuvo ni una sola astilla. Por las noches, se sentaba junto al fuego a verla coser, y en ese silencio compartido había más comunicación que en todas las conversaciones del pueblo.
La presencia de Sara ablandó sus bordes más afilados. Empezó a sonreír más a menudo, una sonrisa pequeña y torcida que apenas le llegaba a los ojos, pero que era genuina. Ella le enseñó que un hogar no era solo un techo y 4 paredes, sino un lugar donde el corazón podía descansar. Cuando le dijo que estaba embarazada, Silas sintió por primera vez en su vida un miedo que no provenía de una helada tardía o de una sequía, sino del temor a no ser suficiente, a no saber proteger algo tan precioso. Pasó semanas enteras construyendo una cuna, tallando pequeños pájaros en la madera, poniendo en cada gesto todo el amor que no sabía expresar con palabras. Esa cuna era su promesa silenciosa de que sería un buen padre, de que cuidaría de ellos. Pero el oeste es una tierra que da y quita con la misma indiferencia. El invierno en que Lily iba a nacer fue el más crudo que se recordaba. La nieve empezó a caer con una furia implacable, amontonándose en ventisqueros que borraban los caminos y aislaban el rancho del resto del mundo. Cuando Sara se puso de parto, una ventisca aullaba fuera como una bestia hambrienta. Silas intentó abrirse paso con los caballos, pero era inútil. Estaban atrapados. El pánico, frío y afilado, se apoderó de él mientras veía cómo la vida se escapaba del rostro de su esposa. Hizo todo lo que pudo, siguiendo las instrucciones que ella le susurraba con voz débil, pero sus manos, tan hábiles para construir y reparar, eran inútiles para detener la hemorragia. Sara murió al amanecer, con la primera luz pálida filtrándose por la ventana nevada. Lo último que vio fue el rostro de su hija, a quien Silas había puesto en sus brazos por un instante. Murió susurrando el nombre de la niña, Lily, como la flor que siempre había querido plantar en esa tierra dura. El llanto de la recién nacida llenó el silencio ensordecedor que dejó su partida. Silas se quedó allí, paralizado, con el cuerpo aún caliente de su esposa en la cama y una nueva vida diminuta y frágil en sus brazos. El viento seguía aullando fuera, pero él ya no lo oía. Un viento mucho más frío había empezado a soplar dentro de él, congelando todo a su paso. La culpa lo aplastó con el peso de una montaña. Se había fallado a sí mismo, pero, sobre todo, le había fallado a ella. Desde ese día, Silas se cerró en sí mismo como una ostra. La casa volvió a ser un lugar silencioso, funcional. Guardó todas las cosas de Sara en un baúl, incapaz de mirarlas, pero también incapaz de deshacerse de ellas. La mecedora que le había construido quedó arrinconada en una esquina, acumulando polvo, como un monumento a todo lo que había perdido. Su amor por Lily era feroz, una devoción animal y protectora, pero torpe. La alimentaba, la mantenía caliente, la defendía de cualquier peligro, pero no sabía cómo darle el consuelo suave que una madre le habría dado. Su ternura se manifestaba en la solidez de la cerca que rodeaba la casa, en la cantidad de leña apilada para el invierno, en la mirada vigilante que nunca se apartaba de ella. Criar a Lily se convirtió en su única razón de ser. Aprendió a trenzarle el pelo con sus dedos grandes y callosos, a contarle cuentos con una voz grave y monótona que, sin embargo, a ella le encantaba. Pero cada vez que la niña reía con la misma alegría que su madre, un dolor agudo le atravesaba el pecho. Lily era el recuerdo vivo de su mayor felicidad y de su más profundo fracaso. El rancho funcionaba como un reloj, el ganado prosperaba y él trabajaba desde el alba hasta el anochecer, usando el agotamiento físico como un bálsamo para el dolor del alma. Los vecinos de Prairie Creek lo veían como un hombre respetable pero distante, un viudo endurecido por la tragedia, sin sospechar la tormenta de culpa y anhelo que se agitaba bajo su superficie impasible. Con el tiempo, el dolor no desapareció, pero se asentó en sus huesos, convirtiéndose en parte de lo que era. El silencio se hizo su compañero más fiel. A veces, por la noche,
Cuando Lily ya dormía, sacaba la pequeña cuna del desván y pasaba los dedos por los pájaros tallados, recordando la esperanza con la que la había construido. Fue en una de esas noches de soledad aplastante cuando vio el anuncio de la agencia de Minros novias por correspondencia en un viejo periódico. La idea le pareció absurda, una traición a la memoria de Sara. Pero entonces miró a su hija, que empezaba a hacer preguntas sobre su madre, y sintió el peso de su propia incapacidad para llenar ese vacío. No buscaba una esposa para él, buscaba una madre para Lily, alguien que pudiera traer de nuevo el calor a esa casa, que supiera cantar canciones y contar cuentos con una voz suave. Quería darle a su hija la parte del mundo que él no podía ofrecerle, la ternura, la delicadeza, la luz. Por eso, cuando el error de la agencia trajo a Elara a su puerta, una mujer que no estaba destinada a él, sintió un impulso desesperado. Vio la forma en que Lily la miraba, con una esperanza tan pura y abierta en sus ojos infantiles, y en ese instante tomó una decisión que iba en contra de su naturaleza honesta. Mintió. Se presentó como el hombre que la esperaba, no por egoísmo, sino por un amor tan profundo y doloroso que le hizo creer que una mentira piadosa podría reparar un mundo roto. Esa mentira fue el acto más imprudente de su vida, un riesgo nacido de 5 años de luto silencioso. En Elara, con su aspecto frágil y sus ojos asustados, no vio a una sustituta de Sara. Vio una oportunidad para su hija de tener algo parecido a una familia completa, de crecer con el sonido de una voz femenina en la casa. No pensó en las consecuencias, solo en la pregunta de Lily resonando en el aire. ¿Puedes ser mi mamá? Esa pregunta fue la que lo empujó a reclamar a una mujer que no le pertenecía, a construir un futuro sobre unos cimientos falsos, esperando contra toda esperanza que el amor de una niña pudiera, de alguna manera, convertir la mentira en verdad. El pasado de Silas no era una historia que se pudiera contar con palabras sencillas. Era un paisaje de trabajo duro, amor profundo y una pérdida tan devastadora que había redefinido cada aspecto de su ser. El hombre que recibió a Elara en el porche no era un desconocido cruel, sino un hombre que había amado tanto que el miedo a volver a perder lo había convertido en una fortaleza de silencio y desconfianza. Cada gesto brusco, cada palabra no dicha era una manifestación de su dolor. No sabía cómo abrirse de nuevo, cómo dejar que alguien entrara en el santuario de su pena, donde la memoria de Sara seguía tan viva como el día en que la perdió. La llegada de Lara fue como una piedra arrojada a un estanque helado. Rompió la superficie tranquila de su dolor controlado, obligándolo a enfrentarse a sentimientos que había mantenido enterrados durante años. La vulnerabilidad que vio en los ojos de la joven era un reflejo de la suya propia, una fragilidad que él había aprendido a ocultar bajo capas de trabajo y rudeza. Al mentirle, no solo le robó a ella una oportunidad, sino que se encadenó a sí mismo a un engaño que lo obligaría a confrontar el fantasma de su esposa y la verdad de su propio corazón roto. El rancho Blackwood se había convertido en el escenario de un nuevo drama silencioso, donde el pasado y el presente luchaban por el control. Y así, el contraste entre el hombre que había sido con Sara y el que era ahora con Elara se hizo evidente en cada interacción. Con Sara, sus manos habían sido gentiles al construir una cuna. Con Elara, eran bruscas al enseñarle a ordeñar una vaca. Con Sara, el silencio había sido cómodo y lleno de significado. Con Elara, era tenso y cargado de sospechas. Él mismo sentía el abismo entre su pasado y su presente. Quería darle a Lily un hogar, pero ¿cómo podía construirlo sobre una mentira, especialmente él, un hombre cuya vida entera se había basado en la solidez de la tierra y la honestidad del trabajo duro?
La retrospectiva de su vida no era una excusa, sino una explicación. Revelaba que su dureza no era maldad, sino una armadura forjada en la fragua del dolor. Cada pérdida, cada elección, lo había llevado a ese momento en el porche, a esa mentira desesperada. La presencia de Elara en el rancho no era solo la llegada de una extraña, era la llegada de una pregunta que llevaba 5 años evitando. ¿Era posible volver a construir algo sobre las cenizas de lo que se había perdido? Su pasado no solo influía en su dilema actual, era la causa directa de él. Estaba atrapado entre la lealtad a una muerta y la responsabilidad hacia 2 mujeres vivas, una de las cuales era su hija y la otra, la guardiana involuntaria de su última esperanza. Los días en el rancho Blackwood se asentaron en una rutina tan predecible como el amanecer. Silas se marchaba antes de que el sol asomara por las colinas, y su ausencia llenaba la casa de un silencio que Elara aprendió a navegar. Ella cocinaba, limpiaba y cuidaba de Lily con una eficiencia metódica que no dejaba lugar a la conversación. No era una convivencia hostil, sino funcional, como 2 engranajes que giran en la misma máquina sin llegar a tocarse. Las comidas eran el momento de mayor tensión. Se sentaban a la mesa de madera tosca, y el único sonido era el de los cubiertos contra los platos y las preguntas inocentes de Lily, que flotaban en el aire como semillas de diente de león, buscando un lugar donde arraigar. Elara respondía con dulzura a la niña, y Silas asentía con la cabeza, con la mirada fija en su comida. Un hombre presente en cuerpo pero ausente en espíritu. Lily era el único puente sobre el abismo que los separaba. La niña, ajena a los pactos silenciosos y a los fantasmas del pasado, había adoptado a Elara con una devoción total. Le traía flores silvestres que encontraba cerca del arroyo. Le pedía que le leyera el libro de poemas de su madre y por las noches no se dormía hasta que Elara le cantaba una nana en voz baja. Una tarde, mientras Elara remendaba una de las camisas de trabajo de Silas, Lily se acurrucó a su lado y le dijo: «Hueles a pan y a sol». Elara sintió una calidez que no venía de la chimenea. Desde el umbral de la puerta, Silas observó la escena, y por un instante, la dureza de su rostro se resquebrajó. Vio a su hija feliz, cuidada, y sintió una gratitud tan profunda que casi le dolió. Pero en lugar de acercarse, dio media vuelta y volvió al granero. La gratitud era un sentimiento demasiado peligroso, demasiado parecido a la esperanza. Hubo momentos en que la armadura de Silas casi se rompió. Una noche, una tormenta de principios de invierno azotó el rancho con una furia inesperada. El viento aullaba como un lobo y la nieve golpeaba las ventanas. Lily se despertó, asustada, y Elara la calmó, sentada al borde de su cama, contándole una historia inventada sobre un oso valiente que protegía el bosque. Silas se quedó en el pasillo, en la penumbra, escuchando la voz suave de Elara. Cuando la niña por fin se durmió, Elara salió de la habitación y se encontró con él. Estaban tan cerca que podía sentir el frío que él traía de fuera. Él levantó una mano, como si fuera a tocarle el brazo, un gesto torpe e incierto. Sus ojos se encontraron en la oscuridad, y por un segundo el mundo se detuvo. Pero entonces un relámpago iluminó la estancia y él retiró la mano bruscamente, como si se hubiera quemado. «Revisaré los caballos», murmuró, y desapareció escaleras abajo, dejando a Elara con el corazón latiendo desbocado en el silencio. La tierra de Montana era un obstáculo en sí misma. Implacable y exigente, no perdonaba la debilidad ni la distracción. Un día, Elara decidió intentar crear un pequeño huerto junto a la casa, en el mismo trozo de tierra donde Sara había fracasado. Trabajó la tierra dura con sus manos inexpertas, plantando unas pocas semillas que había traído de Boston.
Era un acto de fe, un intento de hacer florecer algo propio en aquel lugar ajeno. Silas la observaba desde lejos, con una mezcla de escepticismo y una punzada de algo que no se atrevía a nombrar. No le ofreció ayuda, pero tampoco se lo impidió. Cuando una helada tardía quemó los primeros brotes, Elara sintió la derrota como algo personal. Se quedó mirando las plantitas, marchitas, y las lágrimas de frustración le quemaron los ojos. No lloró por las verduras perdidas, sino por la confirmación de que ella, como sus semillas, no pertenecía a ese lugar. Silas encontró a Elara arrodillada junto al huerto arruinado, con los hombros caídos. Su primer impulso fue decirle que era una tontería haberlo intentado, que esa tierra solo daba pasto y rocas. Era su forma de protegerse, de reafirmar la dura verdad del mundo que conocía. Pero al ver la desolación en su rostro, algo en él se conmovió. Se acercó y, sin decir palabra, se arrodilló a su lado. Con sus dedos callosos, arrancó una de las plantas heladas y la examinó. «La tierra no es mala», dijo con su voz grave. «Solo hay que saber escucharla. Plantaste demasiado pronto». No era una disculpa ni una palabra de consuelo, pero era más de lo que le había ofrecido nunca. Era un reconocimiento, una lección. Le estaba abriendo una pequeña puerta a su mundo, no a su corazón, pero sí a la tierra que era una extensión de él. A pesar de esos pequeños momentos, la distancia emocional entre ellos seguía siendo un vasto territorio inexplorado. Se comunicaban a través de gestos prácticos. Él le enseñó a identificar las huellas de los animales, a predecir el tiempo mirando las nubes, a manejar un hacha con eficacia. Ella, a su vez, trajo un orden y una limpieza a la casa que no se habían visto desde los tiempos de Sara. Le remendaba la ropa con tal habilidad que las costuras eran invisibles y lograba que las escasas provisiones duraran más de lo que él creía posible. Eran un equipo eficiente, dos extraños que habían aprendido a coexistir por el bien de una niña y la supervivencia en un entorno hostil. Pero la intimidad seguía siendo un idioma extranjero que ninguno de los dos se atrevía a hablar. El primer viaje al pueblo de Prairie Creek fue una prueba de fuego. Elara, acostumbrada al anonimato de una gran ciudad, no estaba preparada para la curiosidad implacable de una comunidad pequeña. Mientras caminaban por la calle principal, sintió las miradas de los vecinos como si fueran alfileres. Las mujeres, reunidas frente al emporio, interrumpían sus conversaciones para observarla de arriba abajo, susurrando entre ellas. «¡La comprada!», oyó decir a una, y la palabra la golpeó como una bofetada. Sintió que la sangre le subía a las mejillas y bajó la vista, deseando ser invisible. Se aferró al brazo de Lily con más fuerza, buscando en la inocencia de la niña un ancla en medio de aquel mar de juicio. Silas sintió la tensión de Elara y su propia incomodidad se transformó en una ira fría y contenida. Su rostro se endureció aún más, y su mano se posó instintivamente sobre el revólver que llevaba al cinto, no como una amenaza, sino como un reflejo de su instinto protector. Se movía por el pueblo con una prisa calculada, comprando solo lo indispensable, respondiendo a los saludos con monosílabos. No la defendió con palabras, no se enfrentó a las murmuraciones. Su defensa fue crear una barrera de silencio a su alrededor, una fortaleza invisible que los aislaba del resto del mundo. Elara, aunque herida por el juicio del pueblo, se sintió extrañamente segura dentro de esa muralla de frialdad. Por primera vez, sintió que no estaba sola en su aislamiento, estaban aislados juntos. El viaje de vuelta al rancho se hizo en un silencio aún más denso que de costumbre. La experiencia en el pueblo había solidificado su condición de extraños, de una unidad familiar improvisada que no
encajaba en ninguna parte. Ya no eran solo 3 personas bajo un mismo techo, eran los Blackwood, una entidad aparte, observada y juzgada. Esa noche, mientras Elara acostaba a Lily, la niña le preguntó por qué la señora de la tienda la había mirado tan raro. Elara no supo qué responder. Se limitó a acariciarle el pelo y a decirle que a veces la gente mira mucho las cosas nuevas. Pero la pregunta se quedó flotando en la oscuridad, un recordatorio de que su frágil paz dependía de mantenerse ocultos en la inmensidad de las llanuras. El fantasma de Sara seguía habitando cada rincón de la casa. Elara era consciente de ello en todo momento. Lo sentía en la forma en que Silas evitaba mirar la mecedora junto al fuego, en el espacio vacío que siempre dejaba a su lado en la mesa, en el baúl cerrado con llave en el desván. Un día, mientras limpiaba el dormitorio principal, un cajón del viejo armario de Silas se atascó. Al forzarlo para abrirlo, encontró en el fondo un pequeño pañuelo de 1900 encaje, doblado con esmero. Desprendía un vago aroma a lavanda y tenía bordada una S en una esquina. Era un objeto delicado, femenino, un vestigio de otra vida en esa casa. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo el peso de la mujer a la que nunca podría reemplazar. Justo en ese momento, Silas entró en la habitación. Vio el pañuelo en las manos de Elara y su rostro se transformó. No hubo ira, sino una oleada de dolor tan pura y devastadora que Elara sintió que le faltaba el aire. Él no dijo nada. Simplemente se acercó, tomó el pañuelo de sus manos con una delicadeza que ella nunca había visto en él y lo guardó de nuevo en el cajón, cerrándolo con un golpe seco y definitivo. El gesto fue más elocuente que cualquier palabra. Le estaba diciendo que aquel era un santuario profanado, un pasado que no le pertenecía y al que nunca tendría acceso. Elara salió de la habitación sintiéndose como una ladrona, una intrusa que había hurgado en una herida que seguía abierta y sangrando. Después de aquel incidente, Elara se movió por la casa con un cuidado aún mayor, como si caminara sobre un suelo de cristal. Se dio cuenta de que no bastaba con ser útil y eficiente. Para sobrevivir allí, tenía que aprender a hacerse invisible, a no tocar las cicatrices de aquel hombre. Evitaba cualquier tema que pudiera rozar su pasado, cualquier pregunta que fuera más allá de lo estrictamente necesario para el funcionamiento del rancho. Su relación se convirtió en una danza cuidadosamente coreografiada, de silencios y distancias, donde cada uno conocía los límites del otro y se cuidaba mucho de no cruzarlos. La tensión no disminuyó, sino que se hizo más profunda, más arraigada, como las raíces de un árbol que crecen en la oscuridad. Mientras tanto, la mentira sobre la que se basaba su vida en común pesaba sobre Silas como una piedra de molino. Cada vez que veía a Elara con Lily, cada vez que presenciaba un gesto de afecto genuino entre ellas, la culpa lo carcomía. Se daba cuenta de que le había robado a Elara no solo un futuro potencialmente más fácil, sino también la verdad. Había construido el anhelado hogar de su hija sobre unos cimientos podridos y temía el día en que todo se derrumbara. Varias veces estuvo a punto de confesarlo. Se sentaba frente al fuego por la noche, después de que Elara y Lily se hubieran acostado, ensayando las palabras en su cabeza. Pero siempre encontraba una excusa para posponerlo. El cansancio, el trabajo del día siguiente, el miedo a la mirada de decepción en los ojos de Elara. Una noche, la oportunidad se presentó de una forma casi perfecta. Habían pasado el día reparando juntos una sección de la cerca que una manada de ciervos había derribado. Trabajaron codo con codo, en un silencio sincronizado, pasándose las herramientas sin necesidad de hablar. Por la noche estaban sentados a la mesa, agotados pero con una extraña sensación de camaradería. Lily ya dormía. Elara le sirvió un café,
y sus dedos se rozaron por un instante. Fue un contacto fugaz, pero cargado de una electricidad inesperada. Silas la miró y vio en sus ojos no solo cansancio, sino también una pregunta silenciosa. Era el momento. Abrió la boca para hablar, para empezar a desentrañar el nudo de su engaño. Elara, ¿hay algo que debo? Comenzó, con la voz ronca por la falta de uso. Ella levantó la vista, expectante, con el corazón detenido. Pero en ese preciso instante, el aullido lejano de un coyote rasgó la noche. El sonido, familiar y salvaje, rompió el hechizo. Silas se detuvo, como si el aullido fuera una advertencia. La oportunidad se desvaneció tan rápido como había aparecido. Sacudió la cabeza, como para alejar las palabras. «No es nada», dijo, «solo gracias por la ayuda de hoy». Elara asintió, ocultando su decepción. La puerta que se había entornado por un segundo se cerró de nuevo con un portazo silencioso, y la distancia entre ellos volvió a ser un abismo. La tensión alcanzó un punto de no retorno una semana después. El jinete del Los Santos Correo, una figura rara en aquellas latitudes, llegó al rancho una tarde polvorienta, trayendo consigo un pequeño fajo de cartas para los ranchos de la zona. Había una para Silas. No era habitual que recibiera correspondencia, y Elara lo vio tomar el sobre con una extraña aprensión. Reconoció el sello de la oficina de correos de Prairie Creek, pero el remite era de una ciudad del este. Silas se apartó para leerla, dándole la espalda, pero ella pudo ver cómo sus hombros se tensaban y cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar el papel. Cuando terminó de leer, dobló la carta con una lentitud deliberada y se la guardó en el bolsillo de la camisa. Su rostro era una máscara impenetrable, pero había algo en su mirada, una sombra de pánico controlado, que Elara no había visto nunca. No dijo una palabra sobre el contenido de la carta. Se dirigió al granero y se puso a trabajar con una furia silenciosa, partiendo leña hasta que el sol se ocultó por completo y el sudor le empapaba la ropa. Elara lo observaba desde la ventana de la cocina, con un presentimiento helado en el estómago. Sabía que aquella carta había cambiado algo, que el frágil equilibrio que habían construido estaba a punto de hacerse añicos. Lo que Elara no sabía era que la carta era del señor Abernathy, el comerciante viudo al que ella había estado destinada originalmente. En ella le anunciaba su regreso a Prairie Creek después de un largo viaje de negocios por el este y expresaba su impaciencia por conocer finalmente a la mujer con la que se había estado carteando. La carta terminaba con una frase que resonó en la cabeza de Silas como una sentencia de muerte. «Estaré en su rancho la próxima semana para darle la bienvenida a nuestra nueva vecina y, por supuesto, para conocer a mi prometida». El tiempo de las mentiras se estaba acabando, y la tormenta que se avecinaba no era de nieve ni de viento, sino de una verdad que amenazaba con arrasarlo todo a su paso. Los días que siguieron a la llegada de la carta fueron un purgatorio de silencio. Silas se movía por el rancho como una sombra tensa, cada uno de sus gestos cargado de una urgencia contenida. Partía leña con una violencia que astillaba el aire, reparaba cercas con una concentración febril, como si el trabajo físico pudiera mantener a raya la tormenta que se gestaba en su interior. Elara lo observaba desde la distancia, sintiendo la electricidad en el ambiente. El aire olía a ozono, como antes de una tormenta de verano. Sabía que algo se había roto, que el frágil andamiaje de su vida en común estaba a punto de ceder. No hacía preguntas. Había aprendido que las verdades más importantes en aquella tierra no se decían con palabras, sino que llegaban con la fuerza de un vendaval, sin previo aviso. Solo podía esperar, con el corazón encogido en un nudo de aprensión, a que el cielo se desplomara sobre ellos. Y la tormenta llegó un martes por la tarde,
bajo un sol pálido que no daba calor. No llegó en forma de nubes oscuras, sino como una nube de polvo en el horizonte que se acercaba lentamente por el camino que llevaba al rancho. No era el ritmo cansino del caballo del cartero, sino el trote constante de un caballo bien alimentado que tiraba de una calesa ligera y elegante, un vehículo que parecía fuera de lugar en aquel paisaje agreste. El ara estaba tendiendo la colada en el exterior, y el sonido la hizo detenerse con una pinza de madera en la mano. Silas salió del granero, secándose el sudor de la frente con el antebrazo, y se quedó paralizado. Su cuerpo se puso rígido, como el de un animal que ha olido a un depredador. Vio la calesa y su rostro se convirtió en una máscara de piedra. No había sorpresa en sus ojos, solo la sombría resignación de quien ve llegar una condena inevitable. El ara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del sol. De la calesa descendió un hombre de unos 40 años, vestido con un traje de buena tela que, aunque polvoriento por el viaje, denotaba prosperidad. Era de estatura media, con el cabello castaño cuidadosamente peinado y unas manos que no conocían el trabajo duro. Su rostro era amable, con unas pequeñas arrugas de expresión alrededor de los ojos que sugerían una disposición a la sonrisa. Se quitó el sombrero con un gesto cortés y se acercó al porche donde Silas se había plantado como un roble, bloqueando la entrada. El recién llegado miró a Silas, luego a el ara, y una expresión de educada confusión se dibujó en su rostro. «Buenas tardes», dijo, con una voz clara y cultivada. «Soy Arthur Abernathy, del Emporio de Prairie Creek. Busco al señor Blackwood, y si no me equivoco, a la señorita Elara Hayes». Cada palabra era un martillazo en el silencio tenso. Silas no respondió. Se limitó a apretar la mandíbula, con los músculos del cuello tensos como cuerdas. Elara, sintiendo que la situación requería una respuesta, dio un paso adelante. «Yo soy Elara Hayes», dijo en voz baja, secándose las manos nerviosamente en el delantal. El señor Abernathy le sonrió, una sonrisa genuina y cálida que contrastaba dolorosamente con la perpetua seriedad de Silas. «Señorita Hayes, es un verdadero placer conocerla al fin. Mis disculpas por no haber venido antes. Un viaje de negocios al este se alargó más de lo previsto. Sus cartas eran encantadoras, debo decir. Me hicieron el viaje mucho más llevadero. La amabilidad de sus palabras, la familiaridad con la que se dirigía a ella, no tenían sentido». El ara lo miró, completamente desconcertada. ¿Qué cartas? Ella solo había escrito a un hombre, al hombre que estaba de pie a su lado como una estatua de granito. La confusión en el rostro de el ara fue tan evidente que el señor Abernathy frunció el ceño. Dirigió su mirada de el ara a Silas y luego de nuevo a el ara. La pieza que faltaba en el rompecabezas pareció encajar en su mente con un chasquido audible. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de asombro y luego de una profunda comprensión. «Veo que hay un malentendido», dijo lentamente, eligiendo las palabras con cuidado. «Señor Blackwood, creo que usted y yo tenemos algo que aclarar. La señorita Hayes y yo teníamos un acuerdo. Ella vino a Montana para ser mi esposa». La frase cayó en el aire inmóvil como una piedra en un pozo profundo. El mundo de el ara se inclinó sobre su eje. El viento helado, la dureza de Silas, el juicio del pueblo, todo cobró de repente un sentido nuevo y terrible. No era su prometido. Había sido un error, o algo mucho peor. El ara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire se volvió denso y difícil de respirar. Miró a Silas, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa que desmintiera las palabras del extraño, pero no encontró nada. Silas no la miró. Mantenía la vista fija en un punto indefinido del horizonte, con el rostro impasible, pero ella pudo ver una vena latiendo en su sien y cómo sus manos,
a los costados, se cerraban en puños tan apretados que los nudillos estaban blancos. Su silencio era una confesión más rotunda que cualquier palabra. La verdad la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La habían engañado. No había sido un error de la agencia. Había sido una mentira deliberada. Se sintió como una res extraviada que había sido marcada y reclamada por el primer ranchero que la encontró. La humillación le quemó las mejillas con un fuego helado. El señor Abernathy, viendo el drama silencioso que se desarrollaba ante él, suspiró con una mezcla de pena y frustración. Se dirigió a Silas no con ira, sino con el tono de un hombre razonable que intenta resolver un problema complejo. «Mi novia asignada por la agencia nunca llegó», explicó, como si hablara consigo mismo. Y cuando la diligencia trajo a la señorita Hayes, y ella preguntó por su prometido en Prairie Creek, «Supongo que usted vio una oportunidad». No era una acusación, sino una constatación. Luego se volvió hacia Elara, y en su mirada había una compasión que la hirió casi tanto como la mentira de Silas. «La agencia me informó del error hace semanas, pero mi respuesta debe haberse perdido. Señorita Hayes, lamento profundamente esta situación. Usted no debería estar aquí. Su lugar estaba conmigo en el pueblo». Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la frágil confianza que había empezado a construir. La vida que le habían robado se materializó ante sus ojos. Una casa cómoda en el pueblo, un marido amable, una existencia sin la lucha diaria contra la tierra y el silencio. No era solo la mentira lo que dolía, era la anulación de su voluntad, la presunción de que su destino podía ser decidido por la desesperación de otro hombre. El pequeño libro de poemas de su madre, guardado en su baúl, le pareció de repente un objeto ridículo, un vestigio de una delicadeza que no tenía cabida en un mundo donde era tratada como una posesión. Se sintió despojada de todo, no solo de un futuro, sino de su propia identidad. Ya no era Elara Hayes, la costurera de Boston. Era la mujer, reclamada, la mentira viviente del rancho Blackwood. En medio de la devastadora revelación, una pequeña mano se aferró a su falda. Lily, que había estado observando la escena desde el umbral de la puerta con los ojos muy abiertos, corrió hacia ella. No entendía las palabras de los adultos, pero percibía la angustia de Elara como un animalito percibe un cambio en el tiempo. Se abrazó a sus piernas con fuerza, mirando con pánico al señor Abernathy y luego a su padre. «¿Te vas a ir?», susurró con la voz temblorosa, y la pregunta fue como una cuchillada en el corazón de Elara. La niña no sabía nada de contratos ni de engaños. Solo sabía que la mujer que le cantaba por las noches y le curaba los rasguños estaba a punto de serle arrebatada. Su miedo puro y absoluto ancló a Elara a la realidad, impidiendo que se deshiciera en pedazos. La pregunta de su hija finalmente rompió la coraza de Silas. Bajó la cabeza y cuando volvió a levantarla, la máscara de dureza se había agrietado, revelando al hombre que había debajo, un hombre consumido por la vergüenza y el dolor. Sus ojos, por primera vez, buscaron los de Elara, y en ellos había una súplica desnuda. «Es verdad», dijo, y su voz sonó ronca, rota. «Todo lo que ha dicho es verdad. Mi novia nunca llegó, y entonces bajaste de la diligencia y Lily te miró». Se detuvo, incapaz de continuar, tragando saliva con dificultad. «Vi la forma en que te miró y fui un cobarde, mentí. Lo siento, Elara, nunca debí hacerlo». La confesión, simple y sin adornos, no ofrecía excusas, solo el peso aplastante de su desesperado egoísmo. La tensión en el porche era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. 3 adultos y una niña, atrapados en un nudo de mentiras, anhelos y promesas rotas. El señor Abernathy, a pesar de ser la víctima principal del engaño, mantuvo una compostura admirable. Se acercó a Elara con cautela,
como si se acercara a un pájaro herido. «Señorita Hayes», dijo en voz baja y respetuosa, «legalmente y moralmente nuestro acuerdo sigue en pie. Mi casa en el pueblo la espera. Le ofrezco la vida que se le prometió, seguridad, comodidad y, se lo aseguro, honestidad. La elección, por supuesto, es suya. Nadie puede obligarla a nada». Le estaba devolviendo lo que Silas le había quitado, el derecho a decidir su propio futuro. Elara escuchó las palabras del señor Abernathy como si llegaran desde muy lejos. El shock inicial estaba dando paso a una extraña calma, una lucidez fría y afilada. Levantó la vista del rostro asustado de Lily y miró a los dos hombres. Vio al señor Abernathy, la encarnación de una vida segura y respetable, y vio a Silas, un hombre roto por la pérdida y la culpa, un hombre que le había mentido de la forma más cruel, pero que también le había enseñado a distinguir las huellas de un siervo y cuya hija se había enroscado en su corazón como una enredadera. En ese instante se dio cuenta de que ya no era la muchacha asustada que había bajado de la diligencia meses atrás. La tierra de Montana, con su dureza implacable, la había cambiado. La había hecho más fuerte, más resistente. Ya no era alguien que reaccionaba al mundo, era alguien que podía actuar. La revelación no la había destruido, la había liberado. La mentira, ahora expuesta a la luz del día, perdía su poder sobre ella. Por primera vez desde que había llegado, sentía que tenía el control. Miró a Silas, no con el odio que él probablemente esperaba, sino con una profunda y dolorosa decepción. El hombre que había construido su vida sobre la base de la honestidad del trabajo duro, había levantado el hogar de su hija sobre el engaño. Y ella, sin saberlo, se había convertido en la piedra angular de esa estructura podrida. La vulnerabilidad que vio en sus ojos no la conmovió, no todavía. Solo vio el abismo de su traición. El señor Abernathy, percibiendo que no era momento para presionar, hizo una reverencia cortés. «Volveré mañana por la mañana para conocer su decisión, señorita Hayes», dijo, y su tono dejaba claro que respetaría cualquier elección que ella tomara. «Tómese la noche para pensarlo». Con esas palabras se dio la vuelta, subió a su calesa y se marchó, levantando la misma nube de polvo que lo había anunciado. Su partida dejó un silencio aún más pesado que su presencia. Era el silencio de las ruinas, el silencio que queda después de que todo ha sido derribado. Elara, Silas y Lily se quedaron en el porche, 3 náufragos en una isla de desolación. Esa noche, después de acostar a una Lily que se negaba a soltarle la mano, Elara se encontró a solas con Silas en la cocina. Él estaba sentado a la mesa con la cabeza entre las manos, la viva imagen de la derrota. Cuando ella entró, él levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, pero secos. «Deberías irte con él, Elara», dijo con la voz vacía de toda emoción. «Abernathy es un buen hombre. Te dará una vida que yo no puedo, una vida que no empiece con una mentira». No era una súplica para que se quedara, ni un intento de justificarse. Era una liberación. Le estaba dando permiso para abandonarlo, reconociendo que no tenía ningún derecho sobre ella. Era el acto de penitencia más honesto que podía ofrecerle. Elara se quedó de pie junto a la puerta, observándolo. La elección que tenía ante sí era brutalmente clara. Por un lado, una vida de respeto y seguridad en Prairie Creek, una vida fácil, la vida que le correspondía por derecho. Por otro lado, una existencia de trabajo incesante en un rancho aislado, junto a un hombre que le había mentido y una niña que la quería con una devoción desgarradora. No era una elección entre 2 hombres, sino entre 2 versiones de sí misma. La mujer que había venido a buscar seguridad y el fantasma de un pasado mejor, o la mujer en la que se había convertido, forjada en la adversidad, capaz de encontrar belleza en la tierra más dura.
El viento aullaba suavemente en el exterior y por primera vez no sonaba como una amenaza, sino como una pregunta. Elara no durmió. Pasó la noche sentada en la mecedora de Sara, no como una usurpadora, sino como una vigía. El crujido de la madera era el único sonido en la casa silenciosa, un latido de péndulo que medía el tiempo que le quedaba para decidir. Con la primera luz del alba, una luz fría y honesta que no ocultaba ni una sola imperfección del paisaje, observó sus propias manos. Ya no eran las manos suaves de una costurera de Boston. Estaban enrojecidas, con pequeños callos formándose en la palma, marcadas por el hacha, la soga del pozo y la tierra áspera de Montana. Miró el pequeño libro de poemas que descansaba en su regazo, el último vestigio de la mujer que había sido, y luego miró sus manos, el testimonio de la mujer en la que se estaba convirtiendo. La elección no era entre un comerciante amable y un ranchero mentiroso. Era entre volver a un sueño de delicadeza que ya no le pertenecía o aceptar la fuerza que había descubierto en la dureza de aquella tierra. Cuando las ruedas de la calesa del señor Abernathy se oyeron de nuevo en el camino, el sonido fue limpio y claro en el aire de la mañana. Silas estaba junto al corral, con la espalda tensa, sin darse la vuelta, concediéndole la dignidad de tomar su decisión sin la presión de su mirada. Lily, sin embargo, se aferraba a la falda de Elara, con el rostro pálido y los ojos llenos de una súplica silenciosa que partía el alma. Elara cogió su baúl, un gesto que pareció una sentencia para la niña, y caminó hacia la calesa que esperaba. El señor Abernathy la miró con una compasión respetuosa, listo para ayudarla a subir. Ella dio un paso, luego otro, y se detuvo justo al lado de la rueda. Levantó la vista y no miró al hombre que le ofrecía un futuro, sino al pequeño trozo de tierra junto a la casa, un rectángulo de suelo pedregoso donde nada había crecido jamás. Allí, bajo el sol pálido, vio no un yermo, sino un comienzo. Dejó caer el baúl al suelo con un ruido sordo que resonó en el silencio. El señor Abernathy frunció el ceño, confundido. Silas, al oír el golpe, se giró lentamente, con una expresión de incredulidad dolorosa en el rostro. Elara no les prestó atención. Caminó con una determinación tranquila hacia esa parcela de tierra estéril. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un pequeño paquete de papel marrón que había comprado en el emporio el día anterior. Semillas de flores silvestres de montaña, de las que crecen en las grietas de las rocas. Se arrodilló, sin importarle que el dobladillo de su vestido se manchara de tierra, y con sus propias manos empezó a romper la costra dura del suelo. Sus dedos se hundieron en la tierra fría y resistente, un acto de fe tan obstinado y silencioso como la propia vida en aquel rancho. No era un gesto para ellos, sino para sí misma. Era la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que se estaba haciendo. Silas se acercó a ella, con pasos lentos y vacilantes, como si temiera que un movimiento en falso pudiera romper el hechizo. Se detuvo a su lado, mirando, sus manos trabajando la tierra. No entendía, no del todo, pero vio en su gesto una fuerza que nunca antes había percibido. Ella levantó la vista y sus ojos, limpios de lágrimas y llenos de una calma inquebrantable, se encontraron con los suyos. No había perdón en su mirada, no todavía, pero tampoco había condena. Había algo más profundo, una aceptación de la imperfección. Un hogar no se elige, se construye, dijo, y su voz, aunque baja, fue tan firme como la tierra que tenía entre los dedos. Aunque la tierra sea dura, esas palabras no eran una promesa de amor, sino una declaración de intenciones. Eran el primer ladrillo de algo nuevo, colocado sobre los cimientos rotos de una mentira. Silas no respondió. No podía. Solo sintió como algo que había estado congelado en su pecho durante 5 largos años empezaba a resquebrajarse.
Desde su calesa, el señor Abernathy observó la escena. Una lenta sonrisa de comprensión y quizás de melancolía se dibujó en su rostro. Era un buen hombre, y los buenos hombres saben reconocer cuando han perdido algo que nunca fue suyo. Sin una palabra, se tocó el ala del sombrero en un gesto de despedida y respeto, dio la vuelta a su caballo y se marchó, desapareciendo en el horizonte. En el rancho, Lily soltó un sollozo de alivio y corrió hacia el ara, arrodillándose a su lado y poniendo sus pequeñas manos sobre las de ella, imitando el gesto de cavar. Silas, finalmente, se arrodilló al otro lado. No dijo nada, no la tocó, simplemente se quedó allí, compartiendo el silencio mientras juntos los tres empezaban a preparar la tierra para plantar algo nuevo bajo el inmenso cielo de Montana. Si conoces a alguien que sentiría esta historia en su corazón, comparte este vídeo y suscríbete para más historias de amor, coraje y dignidad en el viejo oeste.